Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo transferir archivos, fotos y vídeos del móvil al ordenador. Estuve pensando en las diferentes maneras de hacerlo. Yo creo que muchos ya sabéis cómo copiarlas desde el móvil al ordenador conectando un cable. El problema es que si yo quisiera hacer un vídeo sobre eso, cómo funciona, cómo copiamos las fotos desde el ordenador es siempre igual, suponiendo que siempre tengamos Windows 10. Pero en el móvil hay que hacer algo, hay que darle permiso para que el ordenador pueda acceder a él. Y en cada marca es diferente. En cada modelo, incluso también en cada modelo de cada marca, puede variar. Entonces hacer un vídeo sobre eso sería bastante engorroso. Otra manera que tenemos de copiar esas fotos y vídeos sería sin cable a través de Bluetooth. Pero ello conlleva también que eh, el ordenador tenga Bluetooth. Si se trata de un portátil lo trae, pero si es de un sobremesa no siempre tiene por qué traerlo. Además, el proceso de transferencia de archivos del móvil al ordenador por Bluetooth es lenta y complicada. Bien, entonces estuve pensando una manera original y que, bueno, fuera bastante fácil. Y una de ellas es hacerlo a través del Wi-Fi. Es decir, si nosotros estamos conectados a una red Wi-Fi, por ejemplo la de nuestra casa, tanto el ordenador y el móvil a la misma red Wi-Fi, podemos acceder con el ordenador al móvil y copiar esas fotos y vídeos. El proceso para hacerlo sería siempre igual, siguiendo los pasos que yo indicase en este vídeo. Además, independientemente de la marca del móvil y del ordenador que tengamos, el proceso para hacerlo es siempre el mismo, insisto. Es una buena opción. Bueno, y para hacerlo, entonces tenemos que instalar una app. Bien, los móviles no vienen preparados para hacer esto. Entonces tenemos que instalar una aplicación que nos permita conectar el ordenador al móvil a través de una misma red Wi-Fi. Para ello tenemos que hacer uso de un programa o aplicación, es lo mismo, que se llama Play Store, ¿vale? La Play Store nos permite instalar otras aplicaciones. Por ejemplo, nosotros cuando compramos un móvil, queremos instalar la aplicación de WhatsApp o de Facebook, tenemos que ir aquí. Vale, entonces vamos a la Play Store y aquí, en este cuadrito, eh, tenemos que escribir el nombre del programa. El programa se llama Wi-Fi File Transfer y lo buscamos. Bueno, es un programa muy sencillo y que ocupa muy poco, ¿vale? No nos va a quitar apenas espacio en el móvil. Le damos a instalar. Bueno, nos pregunta, aquí es como siempre aceptar. Vemos que ocupa muy poco, ya lo descargó, ya lo está instalando. Vale, ahora podemos esconder todo y ya nos aparece aquí el programa. Bueno, creo que ya todos sabemos, si queremos ponerlo en la pantalla principal, ponemos el dedo encima y sin soltar, arrastramos aquí hacia la izquierda. Bueno, ahora lo abrimos. Y nada, es muy simple, ya nos aparece. Lo único que tenemos que hacer es darle al botón Start. Bien, y nos informa que lo que tenemos que escribir en nuestro ordenador, lo vamos a ver ahora, es estos números de aquí, ¿vale? Así que le decimos OK. Y nada, dejamos el móvil a un lado y nos vamos al ordenador. Bueno, una vez estamos en el ordenador, lo que tenemos que hacer es abrir el navegador, bueno, siempre ya sea Firefox, Google Chrome, el que sea. Bueno, y aquí tenemos que escribir los números que nos indicó en el móvil, que variará en cada caso, ¿vale? Es decir, no tenéis que, si lo hacéis vosotros, no tenéis que escribir los que escribo yo, sino los que aparecen en vuestro móvil, obviamente. Bueno, le damos a Enter y lo que nos aparece es una página que nos accede al contenido del móvil, ¿vale? Bueno, aquí lo que podemos ver es un par de menús interesantes que dice explorador de archivos y galería de medios. El explorador de archivos
lo que vemos son todas las carpetas que hay en el móvil, ¿vale? Pero al principio, pues incomprensible para la mayoría de la gente. En galería de medios nos es, digamos, una especie de como la galería que tenemos en el móvil, la aplicación galería o fotos, ¿vale? Y ahora le damos aquí en imágenes y nos aparecen ya las imágenes que tenemos en nuestro móvil. Bien, bueno, volvemos al principio. Entonces en el explorador de archivos, que es a donde vamos a ir siempre, y a su vez al almacenamiento interno, teníamos las carpetas, ¿vale? Bueno, a mayores nos aparece aquí a la derecha marque el modelo del móvil, con el espacio que tiene, que está libre, ocupado, incluso nos pone la batería, ¿vale? Bien. Entonces aquí nosotros lo que tenemos que saber es dónde están guardadas, si nos vamos a la parte esta, explorador de archivos, almacenamiento interno, es donde están guardadas nuestras fotos y vídeos. Bien, bueno, sí se tienen dos carpetas principalmente. Una de ellas es DCIM. Ahí se guardan las fotos y vídeos que grabamos con nuestra cámara, ¿vale? Vamos a la aplicación cámara y todas las fotos y vídeos que grabemos se guardan en esta carpeta. Bien, y la otra que nos interesará generalmente será la de WhatsApp. En la de WhatsApp, bueno, pues están las fotos y vídeos que recibimos y enviamos, ¿vale? Bien, entonces si yo quiero ver qué hay en esta carpeta, hago un clic sobre ella. Y aquí ya pues ya me aparecen fotos y vídeos, bueno, lo que sea, ¿vale? Y si yo quiero ver alguna foto en grande, pues hago clic, por ejemplo, en una de ellas y ya me aparece, ¿vale? Quiero volver para atrás, le doy a la flecha para atrás y pum. Bueno, si yo de aquí, de esta carpeta de DCIM, que como dije antes, donde están las fotos que hacemos con nuestra cámara, si quisiera descargar una o varias fotos, pues haría clic así sobre ellas y le daría aquí a descargar, ¿vale? Entonces aquí me pregunta si quiero descargar esas fotos individualmente, es decir, que en nuestro ordenador van a estar por separado, o si las queremos descargar en un solo archivo, se llama un archivo zip, un archivo comprimido, ¿vale? Bueno, podemos hacerlo individualmente y entonces vemos que ya nos están descargando las 4 fotos a nuestro ordenador. ¿Dónde? Bueno, es donde las descarga siempre cuando no pregunta, en la carpeta de descargas, ¿vale? Queremos verlo, escondemos, vamos aquí, vamos a descargas y aquí las tenemos, ¿de acuerdo? Vale, bueno, no las vamos a ver, cerramos, volvemos. Si quisiéramos descargar una individualmente no haría falta hacer clic aquí, daremos a descargar y punto. Bueno, veis que tenemos otras opciones, que tenemos la opción de eliminar para ir eliminando fotos. Queremos eliminar esta foto, pues le damos a la opción de eliminar, podemos cambiar el nombre, bueno, otras cosas como copiar que en principio no nos interesa mucho. Obviamente, pues si nosotros elegimos varias también, como hicimos antes, y le decimos borrar, pues ya se borran las 3, ¿vale? Bien, bueno, pues así funciona, así descargamos las fotos. Si queremos volver atrás, bueno, le damos la flecha para atrás y ya volvemos aquí a donde estaban todas las carpetas. Bueno, sí, un detalle más, en DCIM, obviamente, ya están varias de las fotos que nosotros tenemos, pero en las carpetas que nos aparecen dentro también puede haber más. Por ejemplo, en Selfie, muchos móviles en una carpeta que se llama Selfie, que son las fotos que nos hacemos con la cámara delantera del móvil, ¿vale? Bien, veis por aquí, bueno, hay algunas fotos de mí por ahí, vale, le damos atrás, para atrás. Podemos descargar, por ejemplo, una carpeta entera. Es decir, si yo en vez de entrar en DCIM y escoger las fotos que quiero descargar, quiero descargar toda la carpeta, todas las fotos que hay en DCIM de una sola vez al ordenador, ¿puedo hacerlo? Sí. Estoy aquí en la carpeta de DCIM, le doy a descargar y me descarga toda la carpeta. Eso sí, aquí ya no te pregunta, te lo descarga en un archivo comprimido, ¿vale? Bueno, esto va a llevar un rato porque depende ya de las fotos y vídeos que nosotros tengamos en nuestro móvil. Vale, una vez acabo de descargar, bueno, lo de siempre, escondemos y vamos a la carpeta de descargas. Vemos que aquí ya tenemos un archivo que se llama, pues, como esa carpeta DCIM, ¿vale?
y vemos que el icono que aparece es como el de una carpeta, pero aparece así como con una cremallera, ¿vale? El tipo ya nos dice aquí al lado que es de tipo carpeta comprimida. Bueno, si queremos ver lo que descargamos a nuestro ordenador desde nuestro móvil, hacemos doble clic. A su vez ya nos dice que hay una carpeta de archivos dentro que se llama también igual, con el mismo nombre, y hacemos doble clic. Bueno, aquí ya nos aparecen todas las fotos, ¿vale? Que yo tenía ahí. Puede ser que nos aparezcan de esta manera, ¿vale? Como nos aparecía, parecido a como nos aparece aquí. Pero si ese es el caso, no pasa nada, hacemos clic en este icono de aquí, y lo que nos hace es mostrarnos las vistas en miniaturas, ¿vale? Si queremos ver alguna imagen en grande, bueno, pues hacemos doble clic y ya está, ¿vale? Pues ya como siempre, bastante fácil. Y nada, la carpeta ya está aquí descargada. Bueno, ya podemos cerrar esto, volvemos aquí. Y nada, la otra carpeta importante que os comentaba, pues es la de WhatsApp, ¿vale? Pero de aquí obviamente pues no nos interesa toda la carpeta. Si entramos, vemos que tenemos muchas carpetas y la que realmente nos interesa es la de media. ¿Por qué la de media? Pues en media tenemos la carpeta de WhatsApp imágenes, que aquí es donde están todas las imágenes que recibimos y enviamos, y también por ejemplo la carpeta de WhatsApp vídeo. Si quisiéramos descargar toda la carpeta de imágenes de WhatsApp, pues nada, lo mismo, damos aquí a descargar y ya la descarga, ¿vale? Igual que descargó la de CIM, y a su vez lo mismo con la de vídeo. Si quisiéramos por ejemplo entrar en esta carpeta que comenté de WhatsApp vídeo, bueno, y aquí ya nos aparecen los vídeos que recibimos por WhatsApp. Bueno, es interesante saber que todos los vídeos que aquí nos aparecen son los recibidos, como dije, pero en la carpeta send, que significa enviados, están una copia de los vídeos que nosotros enviamos a nuestros contactos por WhatsApp. Bien, volvemos para atrás. Aquí no se puede ver un vídeo sin antes descargarlo, es decir, antes cuando hacíamos clic en una foto se nos había entrado, pero si ahora hacemos clic en un vídeo, este no se nos va a ver, se nos va a descargar automáticamente. Es decir, es lo mismo darle en el nombre del vídeo que darle aquí a descargar. Se nos descarga, ¿vale? Y nada, lo mismo, si quisiéramos descargar varios vídeos sueltos, pues nada, los elegiríamos y le daríamos a descargar. También, como dije, si quisiéramos descargar la carpeta entera, por ejemplo, de WhatsApp vídeo, nada, le damos aquí a descargar. Ya nos descarga, pero nos descarga en un archivo comprimido como pasó con la carpeta de CIM, ¿vale? Entonces nosotros podemos elegir entre eso, descargar una carpeta entera comprimida o elegir varios vídeos de los que queremos descargar y descargarlos individualmente, ¿vale? Como ya comenté anteriormente. Y nada, de esta parte, bueno, ya creo que lo tengo todo dicho. Volvemos atrás. Hay más carpetas, pero bueno, en Pictures puede haber alguna foto, pero principalmente, ya os digo, son esas dos. De acuerdo, estamos en la parte de explorador de archivos, almacenamiento interno, que son todas como dije, todas las carpetas del móvil. Después también tenemos una sección que se llama Galería de Medios, bueno, que es como la aplicación de galería, ¿vale? En el móvil. Ahora a su vez tenemos que hacer clic en imágenes. Pero esto solo nos muestra todas las imágenes que tenemos en nuestro móvil y no los vídeos, ¿de acuerdo? Ya nos aparece en la vista previa y aquí pues a su vez podemos ir descargando imagen a imagen o verla en grande haciendo clic sobre ella, bastante parecido a lo de antes, pero con una presentación diferente, ¿vale? También nos aparece aquí una sección que dice que nos muestre o todas las imágenes de la cámara, que serían las imágenes de DCIM, u otras imágenes, pues, por ejemplo las imágenes de WhatsApp. Bueno, aquí ya no queda mucho más que decir, ya no da más de sí esta manera de acceder al móvil, este programa, por así decirlo, ya podemos cerrarlo. Parece una manera bastante interesante de acceder a nuestro móvil para descargar todas sus fotos y vídeos. El único requerimiento, como dije en un principio, es que tanto el móvil como el ordenador estén conectados a la misma red Wi-Fi.
Vale, ahora lo que hacemos, vamos a volver al móvil para detener el funcionamiento del programa y también pues deciros cómo se desinstala. Una vez estamos en el móvil, bueno, si queremos parar el funcionamiento del programa, le damos stop, parar, y ya, la comunicación entre el ordenador y el móvil queda cortada, basta con esconderlo y ya está, ¿vale? El último detalle que os dije, si quisiéramos quitar el programa, desinstalarlo del móvil, bueno, ya sea porque lo instalamos, lo probamos, no nos gusta, no nos funciona, bueno, lo que sea, le cargamos, ponemos el dedo encima sin soltar, pues lo arrastramos encima de esta papelera que está aquí arriba, ya nos pregunta si queremos desinstalarlo, le decimos OK y nada, listo. En la mayoría de los móviles, yo pienso que más del 90% de los móviles permite desinstalar, quitar un programa de esta manera, ¿vale? Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y esta manera original de copiar las fotos del móvil al ordenador y nada, nos vemos en el siguiente.